Boreal Televisión presenta En Punto. A las 24 horas. Hola, buenas tardes y bienvenidos sean todos a este su espacio En Punto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, desde Santiago de los Caballeros para todo el país y a través de la mega estación RD para todo el mundo. Dos plataformas comunicacionales que se unen para llevar hasta las 2 este programa completo de actualidad, información. Así que arrancamos. Buenas tardes a mi compadre Don Tito Díaz y también al señor Roberto Tineo. ¿Cómo están? Aquí estamos ready, estamos listos para un día más de labores. Dígame, Don Tito. Un día más para... Él está muy... ¡Hey, cantante! Tito está muy cantador hoy. Ya. Es que, dime tú, con este valle de lágrimas no nos podemos echar a morirnos ni a llorar. Es mejor cantar que llorar. Sí. Pero gracias a toda la teleaudiencia que está siempre ahí esperando todas las cosas de nosotros en este programa En Punto. Señores, pensaba cuando comenzamos ahí a prepararnos para salir al aire, yo ahí rápidamente pensando algo que siempre hemos dicho, el nivel de educación de nuestro país, Ajá. pobre de nuestro país. Dios mío, eso sí lacera el alma. Bueno. Porque cuando yo veo el accionar de políticos ahora, en esta transición, digo, ¿y qué se creen estas personas que somos los dominicanos o que somos la mayoría del pueblo dominicano? Cuando yo veo, por ejemplo, el accionar, voy a comenzar con Ramón Ventura Camejo. Porque también el Partido de la Liberación Dominicana se apresta a una renovación de cuadros. Y digo yo, ¿y pensará ese dinosaurio, ese elefante, que él podría quedarse en un cargo de dirección del PLD con todo el daño que ese hombre le ha hecho al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno. Un hombre que en su momento era un mandadero de Leonel Fernández y de buenas a primeras, a mí me sorprende cuando me dicen en un momento que iban a pasar la reelección de Danilo Medina, que Ventura Camejo era el hombre que iba a hablar y que iba a llevar la propuesta al Comité Central. Saben ustedes que Sí. en la reunión del Comité Central es que se deciden esas cuestiones, Sí. porque los miembros del comité político son, de hecho, miembros del Comité Central. Exactamente, porque es un comité más, es un cuerpo más amplio. Yo veo un tipo así como Ventura Camejo, tan vacilante, con actitudes tan irresponsables. Cuando yo veo un Ventura Camejo que, por ejemplo, hoy en las redes, eso ha sido un espectáculo. En las redes, unas declaraciones, algo que escribe el flamante comunicador Carlos Manuel Estrella, diciendo que... Una estrella. Diciendo, sí, una estrella, pero tú sabes. Diciendo Carlos Manuel, echándole loas al nuevo gobierno porque viene ahora el desempeño y el tiempo de la honestidad, de enfrentar la corrupción, de todo eso. Un funcionario, un empleado del PLD, un empleado del Ministerio de Administración Pública, protegido por Ventura Camejo. Oye, ¿a quién protege Ventura Camejo? Obligado al PLD terminar de la forma que está siendo apabullado, pateado. El reír de la política ahora mismo es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando un tipo como Ventura Camejo, miembro del comité político que se supone que es la más alta instancia, que Sí. se supone no, la más la alta es. instancia del Sí. partido, donde se decide todo lo del partido. Señor. ¿Y cómo es posible que Ventura Camejo tenga en su nómina
a un carajete como Carlos Manuel Estrella, que en una ocasión él salió por error en el padrón del PLD. Sí. Y en su programa, este es un programa en Canal 29, dijo, maldito PLD, los voy a demandar. Y vive tirando por esa boca peste y de todo en contra del PLD. Y Ventura Camejo, miembro del comité político, ese es el periodista de él. Así es. Es el periodista de él, es el periodista que él tiene cobrando en el Ministerio de Administración Pública. Y todos los comunicadores, amigos, simpatizantes y miembros del PLD son una basura para Ventura Camejo. Pero nos vamos a ver, recuerden ese comentario lapidario que yo siempre le hacía, hermanos, que yo decía, yo quiero que saquen el PLD del poder para que las ratas comiencen a lanzarse. Los que quedemos, vamos a tratar de reconstruir el país. Yo digo vamos a tratar, porque ahí hay gente que si lo eligen... ¿El país o el partido? No, el país, no solo el partido. Que cuando se tiren las ratas vamos a tratar de reconstruir el país, dijiste. Dije el país. Sí, sí, pero está correcto. Déjalo así. Déjalo así. Vamos a tratar de reconstruir el país y el partido. En primera instancia el partido, sí, pero luego esto es una obra, el PLD es una obra, es un instrumento de bien social para el país. Lo que para lo que fundó don Juan. Exactamente. Para continuar la obra de Juan Pablo Duarte. Incluso está en su eslogan de manera lapidaria. Servir al partido para servir al pueblo. Ya. Lo que sucede es que una serie de sabandijas como Ramón Ventura Camejo, miembro del comité político, hizo toda la vagabundería posible en su accionar político. Dicen que Ventura Camejo es un hombre serio. Pero yo tengo mis dudas de esa gente que tienen esa imagen y que la gente dice que no es un hombre serio. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Mentira. El hombre serio tiene que vivir como habla. Y si Ventura Camejo es miembro del comité político, y si Ventura Camejo llegó a ese cargo, y si Ventura Camejo estudió más, Ventura Camejo sabe más que yo del PLD, claro, y ha estudiado más que yo. ¿Y cómo es posible que Ventura Camejo se desgrade a ese nivel? No es serio. No es serio. ¿Cómo es posible que Ventura Camejo, después que accionó para Leonel, después estaba accionando para Danilo? No, eso no es ser serio. No, y era quien iba a llevar la propuesta para romperle el caco. Para quedarse siendo el ministro del Ministerio de Administración Pública. Sí. Y se ve, no, Ventura Camejo es un hombre serio. Porque aquí creen que los tigres, aquí creen que el hombre que no sale a veces los tragos. Eso es verdad. Y que no sale a buscar padre muchachito, y que es que en su momento busca un cuero. Es verdad. Y busca una chapeadora y hizo otra vaina. Ese no es serio. Ese es un tigre. No me digas. Mira, ten cuidado. No, eso hombre, es verdad. Mentira. Aquí hay gente que no se bebe un trago y son más sinvergüenza. Unos rastreros. Unos rastreros. Es verdad. Entonces, yo voy a esperar la reestructuración del partido, porque a mí hay mucha gente que me ha dicho, ¿y qué tú haces en ese partido con esas posiciones que tú tienes? Yo digo, no voy a abandonar. Ahora, si se quedan ese grupejo, si se quedan eso a seguir dirigiendo el partido, porque como esta es una sociedad con un nivel de educación tan pobre y mucha gente que vende, bueno, aquí hay gente que vende su voto. Ya usted sabe el talaje de muchos ciudadanos cuando son capaces de vender el voto. ¿Y usted tiene esperanza de que realmente se haga una reingeniería real en el PLD? Lo digo porque en el día de hoy el presidente en funciones del PLD, Juan Temístocles Montaz, dijo a la prensa que se iba a renovar la dirección a todos los niveles. Sí. Cuando dice a todos los niveles, yo entiendo que incluso el comité político. Tiene que renovarse a todos los niveles. Exacto, pero ¿y cómo se renovaría ese comité político? No, porque es una decisión que la vamos a tomar en las bases. Eso lo vamos a tomar en las bases. Son las bases, esas bases golpeadas. Es que hace tiempo que las bases del partido. ¿Y con qué cara la dirigencia alta va a llamar a las bases para recomponer al partido cuando tienen 16 años golpeándola? Es que en los congresos es así, que son las bases las que votan. Por eso, cuando lo estamos esperando en las bases, porque tenemos más de 10 años esperándolos
en las bases para arrancarle el filipiñingui a ese grupo de Ventura Camejo, Monchi Fadul, toda esa gente van para afuera de la dirección del PLD. Por eso es que cada vez que venían los congresos los posponían. Sí. Y también cuando venía el asunto para la elección de nuevas autoridades, lo que hacían era que ampliaban la matrícula. Sí. Bueno, el comité político son tantos, no, ahora vamos a hacer tanto. Exacto. Para entrar al igual el comité central son tantos. Sí. No, vamos a poner lo que haya más gente. No, ahora vamos a guayar la yuca. Ahora vamos a guayar la yuca. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Todos los cargos quedan a disposición del partido y hay que optar por cada una de las posiciones. Sí, eso luce interesante. Por eso Juan Bosch siempre decía que lo más importante que hay en el PLD es ser miembro, que lo demás son cargos. O sea, Ventura Camejo y yo en el PLD somos lo mismo. Lo que sucede es que en esta sociedad que la gente no entiende, que la gente no se pone a estudiar, a investigar, a saber el por qué y cómo son las cosas. No, porque entonces entienden que porque Ventura Camejo es miembro del comité político, tiene más nivel que yo en el PLD. No, él lo que tiene es un cargo en el PLD. Monchi Fadul lo que tiene es un cargo en el PLD, pero los dos somos miembros. Lo que decía don Juan, la condición más alta que hay en el Partido de la Liberación Dominicana es la de miembro. Sí, pero los demás son cargos. Eso hay que volver a subirle la moral al miembro. Es que para allá es que vamos. Porque antes sí, el PLD conservaba ese orgullo de que si tú eras miembro, si tú tenías ese sentido de pertenencia, tú entendías que ya habías logrado una gran cosa. Pero al día de hoy. Para allá es que vamos y nos vamos a desfifarrar. Porque ya hay gente que están accionando en las redes y hay gente que están mandando peones a que digan. Ya hay gente diciendo, mira que esto, poniéndose donde el capitán lo vea. Pero la dirigencia del PLD nunca ha contado de que con esos miembros, ni con base, ni con nadie. Últimamente. La base lo que han sido son borregos. Es lo que dice Tineo. De ese reguero pendejo. No es lo que dice Tineo. Porque ahora van a saber por dónde que se le entre el agua al fuego. Llegan y le dan la mente otra vez, compañero, vamos arriba. Pero muy difícil. No, si hay un congreso y se lleva a cabo de esa manera, entonces hay que barajar de nuevo. Ahora, pues lo mismo decíamos cuando Leonel. Que ahora no se puede amarrar, Tito. Es que por eso es que siempre decía, tienen que sacar al PLD del poder. Para nosotros, los que nos duele ese partido, retomarlo y tratar de volver a ser el instrumento que era el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso nada más se podría hacer fuera del poder, porque ahora no le pueden dar empleo a los compañeritos para que voten por ellos. Entonces tiene que haber una purga. Porque ahora no va a ser, por ejemplo, la pasada, que ahí tenemos, por ejemplo, para poner un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplo. Sí. Doña Nena, la viuda de Monchi Rodríguez, no tiene condiciones para ser miembro del Comité Central del PLD. Pero era la esposa de Monchi. Heredó. Sí. Era la esposa de Monchi. Y entonces ya tú sabes, venía Monchi y le bajaba la línea. Monchi tiene un cargo. Monchi con un cargo en los comedores económicos. Le hace así, ve cuarto a los empleados. Sí. Le da cuarto de los comedores económicos, se de todo randy, Nena, miembro del comité político. Sí. Que saque yo la cabeza, miembro del comité político, me la arrancan. No saca 20 votos. ¿Quién tiene más nivel? Sí. ¿Quién tiene más nivel? Tú. De principios, de educación, de estudios, de conocimiento, de todo. ¿Quién tiene más principios? Yo. ¿Y quién tiene los cuartos? Doña Nena. Exacto. Entonces esa vaina en el PLD no va a seguir así. Y si osan tratar de hacerlo así, Tito, que se vayan preparando porque serán, primero nos vamos muchísimo del partido. Y segundo, se vayan preparando porque será el nuevo PRD y el nuevo Partido Reformista Social Cristiano, que van a estar en las elecciones buscando el 5%. Como bisagra. Como bisagra van a ser. Porque no es verdad, ahora llegó la hora del none, que ellos no van a poder comprarle el voto a los compañeritos y ofrecerle y nombrarlo, botellas. Se van hartos. Una cantidad de compañeros que lo nombraban, pero yo, ¿a dónde voy a trabajar? No te preocupes, cobra ahí, tú cobra. Yo espero que ese congreso sea anunciado próximamente y que llegue el tiempo para que esa renovación se dé. Temo habló y dijo que
venía sí, Sí, por- muy de lo que bien. se van. y el otro dinosaurio, ¿cómo Ese se no llama? sale, El que Temo. estaba con Hipólito ayer, Euclides también. Ese no sale tampoco. No. Y hablando de eso, de los políticos y la educación de nuestro pueblo, que comenzamos con Ventura Camejo, ahí está Hipólito. Usted sabe todas las mentiras, usted sabe toda la sanganería y toda la burla que está haciendo Hipólito Mejía. Vestido de flamenco Ayer ese señor con 90 años. Pues, Y y unos tenis. vergüenza. Y va donde, porque se burlan de la mayoría del pueblo. Se burlan, le sacan la lengua a la mayoría del pueblo. Más de 50 años tenemos conociendo. Él tiene Ese es 50, hermano mío. él tiene 50 años conociendo a Euclides. Gutiérrez Pérez, Sí. y fue ayer que lo dijo. Sí. Ayer De repente. Tenemos 50 años después que se hacía pupú encima del PLD. No, y le preguntan a qué usted vino aquí. Dice, no, a decirle que Oye, para afuera que van. oye, Ay, qué oye, chiste, sí. Lo que sucede Yo fui es, que le puse sangrú. Ay, Sangrú Dios le mío. puse yo. Sí. Fui yo que se lo puse. Óyeme, Sangrú. óyeme, igual que cuando fue a Palacio. Y Igual cuando fue a Palacio. Yo vine a Sí. decirle que para afuera que van. Hipólito Mejía va a ir a Palacio Nacional a decirle, Hacer un chiste. a hacer un chiste que para afuera que van. Pero hay Va a que seguir. Hipólito Mejía va a ir al ministerio ese de superintendencia A la de dirección. seguro. Sí. A decir que para afuera que van. No, Hipólito hombre. Mejía va personalmente a amarrar a Chivas, a amarrar Hacer amarres de alta amarre política. de alta política, Alta porque política. no puede amarrarlo por teléfono, porque aquí Estamos todo todos el que pinchados. habla por teléfono, todo el mundo lo Todo. sabe. Y si él habla por teléfono, al otro día le sacan en la red de la grabación. Claro que sí. Y Claro que amarrando, ustedes van a ver que ahorita ya ellos están preparando, se están haciendo Pero cuadros uno ya. de los periodistas le preguntó cuando salió que qué pensaba, porque se está hablando que el próximo procurador tenía que Sí. como meter a alguna persona a la cárcel al lado de Euclides. ¿Y Dice, qué no, dijo él? no, yo no sé, de eso yo no sé. Porque mandó Señores, rápido y veloz. esto sigue la misma vaina. Pero ¿Qué cambio de qué? Olvídense de esa vaina. Y el que sueña ¿Y de que qué con preso presos de de qué? alto nivel, No, que no lo, que se baje de esa nube. Pero no Si mira, si hay presos del próximo, de este gobierno actual, en el Chimo próximo China. gobierno, Chimochina, exacto. carajetes. Son mandaderos. Pero hicimos un ejemplo Sí. con Abel Martínez, que hay mucha gente, periodista y de todo aquí, soñando que Abel puede procesarlo. No, No, Abel Martínez tiene con qué negociar. sí, ¿Con qué puede negociar? Con 3 diputados que tiene, que son fieles a él. Claro. Que lo hizo él, diputado. Claro. A los 3. le Héctor- sirven de flanqueadores. A Héctor, Sí. Héctor Ramírez, a Félix Michel y a Sí. su hermano Mayovanés. Mayovanés Martínez. Esos 3 votos en el Congreso Nacional son de Abel. Y hay tienen que un peso. Y hay que negociar con Abel. No, tienen Y mucho así es peso. que se maneja la política en este país de esa forma. Y por eso cada vez que hablamos de cambio, amigos televidentes, ustedes se daban cuenta que nosotros nos mofábamos, nos reíamos. Que para afuera que van, que se van y que cambio va. Vamos a ver si va a haber cambio. Son el sistema que hay que cambiar para que haya cambios políticos. Y ahí están. Y los mismos dinosaurios también. Los mismos anteriores están Sí, ahí. Tú te lo ves. De los primeros ¿A quién han nombrados. nombrado? ¿A quién han nombrado? Milagro Ortiz. Milagro Ortiz, 90 años. Chubaque. Chubaque, 80. Más de lo mismo. 80. La señora, la hija de don Antonio Guzmán, Sí. 80 y Sí. pico también. ¿A dónde está el cambio? Entonces, a lo mismo, una sociedad eminentemente de gente joven. Sí. Una sociedad eminentemente de gente joven. ¿Y dónde están las mujeres? Señores, eso de hablar, oye, mi santa madre, esas frases, una cosa con violín, otra cosa con guitarra. Y no decían en la campaña, Luis Abinader, que las mujeres van a, que eso lo ha Sí. dicho Luis, lo han dicho todos los candidatos. Sí. Eso no solamente ha sido Luis. Eso es populismo. Eso lo dijo Hipólito, lo dijo Danilo, lo dice todo el mundo. Todo el mundo. Las mujeres tendrán un lugar preponderante, rácate. ¿Y a quién han nombrado? A una. A 2 señoras mayores. No, una. Para no faltarle respeto y no, decir a hubo dos viejas. una en el Ministerio de la Juventud. Kimberly. Una han nombrado. Y a Milagros. Pero doña Milagro, cuando usted habla de doña Milagro y cuando usted habla de Sonia Guzmán, Bueno, yo estoy hablando de ministerios, porque Sonia será embajadora.
Exacto, pero ya Sonia ha sido funcionaria en todos los gobiernos del PRD y Sí. PRM, PRD. Sí. Sonia ha sido funcionaria en todos los gobiernos de ese grupo. Bueno, pero ¿Y tiene dónde está el cambio? Es que Pero tiene Roberto, como un símbolo. pero Roberto, no, espérense. Es un símbolo. Tiene su valor. Y te voy a decir por qué. Doña Sonia. Sí, tiene su valor. No, que pongan pero el déjame, hijo. déjame explicarte por qué. Es que hay personas que se mantienen con una estructura política trabajando, aunque se vea diezmada en un momento, esa estructura sigue trabajando. Y cuando el PRD sufre la división y viene un grupo minúsculo y forma el PRM, que fue creciendo, pero ella fue de las primeras que dio ese paso y se mantuvo trabajando y aguantó su faula en la primera elección. Bueno, pero tiene valor, tiene valor. Porque le quiten lo de cambio, no tiene valor que pongan el hijo de ella. El hijo de ella no han tratado en 2 ocasiones de candidatearlo para senador. Sí, si él tiene condiciones para ser senador de la República, tiene condiciones para ser embajador en los Estados Unidos. No, espérate, ahí hacen falta algunas cosas que yo no sé si él la tenga, que puede tenerla. ¿Qué puede tener? No, hay que ser diplomático. ¿Qué tiene Sonia? Puede que la tenga. Vuelvo y te digo que desconozco los Sonia casos. Guzmán fue que planteó y firmó y hizo todo por el acuerdo de libre comercio. Entonces ya tiene conocimiento a nivel diplomático. Pero tú puedes tener conocimiento, pero conocimiento para el mal. Balaguer era un genio, pero el genio del mal. Sí, pero lo del libre comercio entró en vigencia con Balaguer. No. Sí. Entró en vigencia, aunque comenzó a hablarse de ello. Eso fue en el gobierno de Hipólito. No. Ya estaba. Estaban trabajándolo, exacto, desde ahí. Exacto. Pero ya se formalizó cuando en el gobierno de Hipólito. Exacto, cuando salió ya Balaguer, que fue el que fue luego de Lionel. Después Lionel le siguió dándole seguimiento. Y en el gobierno de Hipólito y Sonia fue. Sí. Y usted sabe que nosotros salimos ahí, apechurrados salimos nosotros de eso. Bueno, pero es que todos los acuerdos comerciales con países más grandes generalmente salen de desventaja el país más pequeño, pero no hay que acabar ese acuerdo porque también nosotros no hemos sabido aprovechar las oportunidades, Roberto, pero es una deficiencia de nosotros como nación. No es que el acuerdo tenemos gran cosa de ofrecerle a los gringos. No, tenemos mucha, lo que pasa es que no es un problema del acuerdo. Aguacate y cosas. No es un problema del acuerdo, es que nosotros no hemos sabido aprovecharlo. E incluso acuérdense que hay empresas multinacionales que se han apostado acá en República Dominicana para aprovechar esos acuerdos. Entonces parece que sí es ventajoso. Pero le sacan ventaja a esas empresas. Pero y también, los extranjeros. Y deberíamos sacarle. Lo que pasa es que si nosotros no hacemos un producto de la calidad que se pueda vender allá, no le podemos sacar beneficio. Es que si no tenemos, no podemos dar. No, aquí tenemos muchísimos productos buenos, señores. Pero no nos cuadramos a los requerimientos de ese mercado. Pues, entonces es culpa de nosotros. Mira, por ejemplo, los vegetales dominicanos. Pero queremos sembrar cuando nos dé la gana, queremos echarle los fertilizantes que nos dé la gana. Entonces el malo no es el acuerdo. Yo recuerdo la crítica porque hubo un momento en que la panacea del gobierno de Danilo Medina era la visita sorpresa. Y yo decía, es un disparate. Eso es un disparate. Me decía, pero tú estás poniendo loco. Digo, eso es un disparate. Los pueblos no se desarrollan y los países se desarrollan haciendo de que casabe. Pero no se desarrolla, pero tiene su beneficio en el aspecto de, la verdad, este dato. Tú sabías que nosotros no hemos sufrido tan fuerte los embates de esta pandemia y del cierre comercial que hubo en principio por esas cuestiones, esas inversiones pequeñas que se hicieron en muchos pueblos. Sí, no la comimos nosotros. Pero la idea no es esa. La idea es hacer esos trabajos para exportar. Sí. Ahora, ¿y por qué Danilo no hizo una visita sorpresa y no puso a funcionar, por ejemplo, que yo siempre tocaba ese ejemplo, no ponía a funcionar la Induspapel, la fábrica de papel en Villa Altagracia, que trabajaban miles y miles y miles de gente de Villa Altagracia? Pero métete ahí. A la productora de leche que tenían en La Vega. Vamos a producir leche, vamos a producir los clavos, todas las empresas que la hizo Trujillo, que se las robaron. Y después que se las robaron, quebraron otras.
vamos a reestructurar todo eso. Pero que el presidente se meta en moción a desarrollar y que la gente que está haciendo casabe. No joda. Unos productores de algodón. No joda. ¿De ajonjolí? Sí, y de una fruta también. De pitahaya. No me joda a mí. Dije el presidente, y ahora estamos con el grupo y vamos a desarrollar la pitahaya. Coño, y los pueblos. La sábila. Ahora yo me quedé esperando una visita sorpresa para los radiodifusores y los comunicadores. Nunca hubo. A cuestiones puntuales importantes no hubo. Danilo quebró a la mayoría de comunicadores de este país. Populismo. Va a pasar a la historia como uno de los presidentes que más comunicadores ha quebrado. Sí. Porque solamente le dio a un grupito. Sí. A los enemigos, a todo lo que se le viraron. Se lo dio todo. Se lo dio todo. Pero no que le dio. Le dio todo. De todo. Están ricos todos. Sí, señor. Toda esa bocina tan harto y cuarto. Bueno, hay unos que le dijo esta mierda en esta semana. Y ese está harto cuarto. Ese anda en vehículos. Y está feliz. Ese anda en vehículos. Y tú sabes qué es lo peor. Que también se lleva el lauro como el presidente que hizo que a nosotros los comunicadores nos llamaran bocina. También. Siendo uno de los que menos invirtió en comunicadores. También. Increíble, impresionante. Pues fue tanto lo que le dio a un solo grupito. Que no pasaban de 10. Que entonces todos cogimos un debol. Todos. Sí, lo único que yo cogí con Danilo fue un debol. Sí, porque todo el que decía algo positivo del Estado, del gobierno, esa es una bocina. Ajá. Pues tenía uno, pero nosotros tuvimos que decir en innumerables ocasiones. Pero no se preocupe. Que ahora que se va a gozar. No, que ya no somos bocina. Ay, sí. No. Ya ahora viene otro cuerpo de bocina. No, espérate, que ahora las caricaturas versan en torno a que las bocinas andan detrás de Luis y que para que él la ponga a sonar. O sea que ni con Luis se nos va a quitar el voto. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! Vamos a tratar de cuadrarnos para una pausa. Sí. Porque tenemos, por la vía telefónica, vamos a conversar un poquito con Raúl Martínez, que es de los altos dirigentes de Santiago, de la Fuerza del Pueblo. Sí. Porque hemos visto una actitud de dar unas informaciones que tienen ahí la gente de la Fuerza del Pueblo, encabezada con Leonel, precisamente del Ministerio de Administración Pública. Ok. Precisamente el por ahí. MAP. Vamos a una pausa entonces, señor Cristian. Muy bien, adelante. En punto. El arte y lo social lo vives cada domingo de la mano de Francisco Sanchís. Y estas son imágenes exclusivas. En un recorrido por la esfera de estaciones sociales, entérate de cerquita de la información del mundo de la moda y el espectáculo con el estilo único de Francisco Sanchís y sus... ¿Cuántas? Tranquilízate, Francisco. Domingo a las 8 de la noche, estaciones sociales, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia, para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cidric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Te informa, te actualiza y te divierte. El Tapón de las 5 por Fuego 90.5 FM para todo el Cibao. Y la poderosa plataforma digital en redes sociales, radio y televisión de la Mega Estación. Es que en cobertura, rating y contenido gana el Tapón de las 5. Los líderes de la radio.
en punto. Muy bien, aquí estamos en punto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, por la megaestación y Boreal. Roberto Tineo. Bueno, tenemos, como anunciamos, en la línea telefónica, porque por esta situación del COVID-19, Tito, que bajó, en lo que hacemos el contacto nuevamente para conversar un poco con Raúl Martínez, dirigente de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. Bajó un poco y aún bajando, los infectados en el día de hoy son muchos, más de 500. Sí, pero tú debes entender que eso es una muestra de un día específico. Exacto. Por ejemplo, en el día de ayer, casos nuevos se hicieron 2.310 pruebas, lo que arrojó en el día de hoy 534 casos. Wow. Todo va a depender del número de pruebas que se haga. Bajaron los infectados en el boletín de hoy. No, pero hay más muertes. hay más casos, no son 500 y pico, ¿no? Son 534 nuevos. El número que yo tenía hoy de casos nuevos era un poquito mayor. Tengo el boletín oficial acá. Ah, ok. Y son 534. Lo que subieron fueron los fallecidos. Ah, 18. Bueno, tenemos en la línea telefónica al gran amigo. Primero es un gran amigo, un hombre del partido, de la Fuerza del Pueblo, un abogado de los tribunales de la República, como decimos nosotros. Señor. Cuando vamos a presentar un amigo en el programa, ha sido fiscal. Los calificativos y las cosas que uno le quiere decir, no le salen las palabras, no le fluyen las palabras, porque conversar con un amigo, eso tiene su cosita, eso tiene como su rapa, su sazón, pero en el buen sentido de la palabra. Bueno. Buenas tardes, hermano Raúl Martínez. Buenas tardes, Roberto, Germán, y a todos los que escuchan Aquí está Tito Díaz con nosotros también, magistrado. Muy bien. Quisiéramos de entrada, Raúl, que vimos a unas declaraciones, unas informaciones del expresidente Leonel Fernández, y después te vimos a ti también en una actividad para que nos hable de, tengo entendido que tenía que ver, se relacionaba con la posibilidad de los despidos porque entra un nuevo gobierno, la ley de administración pública, el Ministerio de Administración Pública. Haznos una panorámica de todo eso, Raúl. Bien. Precisamente en el día de ayer tuvimos una rueda de prensa en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, en la cual nosotros externábamos nuestra preocupación en relación con que al producirse el cambio de gobierno el próximo 16 de agosto, es evidente que siempre cuando hay un cambio de partido en el gobierno, se desatan aspiraciones legítimas, ¿verdad?, de muchas personas que contribuyen a la causa ganadora de ocupar puestos en el Estado, lo cual a mí no me parece objetable, todo lo contrario. Sin embargo, existe un régimen de protección a los servidores públicos que está pautado primero por la Constitución y luego por la Ley 41-08 de Función Pública, que consagra la carrera administrativa. Hay un 25% de los servidores públicos dominicanos que prestan servicio al Estado que están protegidos por la carrera administrativa, que han sido incorporados a la carrera administrativa, sea esta la carrera administrativa general o las carreras administrativas especiales que proveen leyes específicas que han sido diseñadas en esos ámbitos, por ejemplo, la ley del Ministerio Público, la ley general de educación para el caso de los docentes, entre otros. Decía tú, Raúl, ahí mismo, aunque tú sigas ahí mismo, pero la Constitución, eso está en la Constitución de la República, el respeto a esos empleados de carrera. Pero aquí todos sabemos que mucha gente no respeta la Constitución. ¿Cuál es el mecanismo que tiene un empleado por si es cancelado de una manera irregular? Lo primero es que el artículo 145 de la Constitución del año 2010
que fue uno de los grandes logros de esa Constitución del año 2010, que es considerada justamente una de las cartas sustantivas más avanzadas de Iberoamérica, es que consagra en su artículo 145 que cualquier desvinculación de un empleado público contrario a la Constitución, a la ley, se considera nula. Y la propia ley de función pública establece que cuando un empleado ha sido incorporado a la carrera administrativa y se produce su desvinculación pura y simple, sin alegar causa, por parte de la institución a la cual presta servicios, evidentemente que esa disposición sería nula y por tanto el empleado podría volver a su puesto de trabajo y habría que reponerle los salarios dejados de percibir. El empleado tiene derecho de acudir ante las instancias competentes, en este caso el Tribunal Superior Administrativo, para reclamar lo que es su reposición como servidor público porque no se agotó el procedimiento que establece la ley para romper la relación laboral con él. Para un empleado de carrera que usted quiera desvincular del Estado, tiene que haber cometido algún tipo de falta, de incumplimiento en el servicio que presta, de la que está tipificada por la ley, y debe agotarse un proceso que dispone la misma ley. Entonces, lo mismo ocurre con las carreras administrativas especiales, con la carrera docente, por ejemplo, que es donde más hay personal incorporado a la carrera. Ahí un profesor no puede ver peligrar su subsistencia, su puesto de trabajo, en ocasión de que cambie un partido político de lo que es la conducción del Estado. La ley de función pública es muy clara y establece varios tipos de posiciones en la administración pública. Están los funcionarios, por ejemplo, de libre remoción, que son los funcionarios de alto nivel, los ministros, los viceministros, los directores generales, etcétera. Esos funcionarios se puede prescindir de sus servicios, con eso no hay problema. Están también los empleados de estatuto simplificado que prestan servicios, digamos, de carácter subsidiario en algunas instituciones. Y están los empleados temporales, que han sido contratados por un periodo determinado. Sí. Bueno, están entonces los empleados de carrera. Los empleados de carrera que ya han sido incorporados precisamente a la carrera por efecto de esta ley de función pública o de algún estatuto normativo en el caso de carreras administrativas especiales, deben serles respetados sus derechos, independientemente de, su identificación o no con uno de los partidos políticos del sistema. El Estado Dominicano ha venido evolucionando. En la República Dominicana tenemos un mayor desarrollo institucional que antes. Y esos son valores que debemos protegerlos. Si hay pero Raúl, que haya sido incorporado a la carrera, debemos apostar a que la profesionalización de la burocracia estatal va a conducir a una mejoría de la calidad de los servicios públicos y por eso sus derechos deben ser respetados. Raúl, pero es que en nuestra sociedad, en nuestro país todavía las autoridades se llevan de encuentro la Constitución de la República. Aquí está el hecho y me gustaría escuchar tu opinión. No, y como dice Raúl, tiene que ser una falta del empleado. Igual le ponen, como se dice en buen dominicano, una cascarita para que resbale y te encuentran la falta o te la provocan y te sacan como quieran. Sí, pero me refiero en esta ocasión a que las autoridades son las primeras que patean la Constitución de la República, porque ahora mismo hemos visto como el presidente de la República, Danilo Medina, ha hecho, violando la Constitución del país, unos a militares, unos ascensos a militares y a policías. Sí. Y eso viola la Constitución de la República. Obviando la ley orgánica. Obviando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué le garantiza a uno de que un humilde empleado que esté por ahí, cuando vengan el nuevo gobierno es para afuera, que van y lo sacan por una mano? Nosotros lo que decimos es lo siguiente: si se produce una ruptura contraria a la ley, el empleado tiene mecanismos ante los tribunales de la República para reclamar su reposición. Y yo creo que es saludable que esto ocurra, que eso no se quede así, que los empleados que entiendan que deban seguir participando en el Estado y que no han cometido falta alguna, puedan acudir a los tribunales y emplear esos mecanismos que la ley le da. Yo creo que es saludable, independientemente, señores, de identificación o de feligresía partidaria. O sea, yo creo que para el país es necesario que contemos con una burocracia profesionalizada, que tenga un primer compromiso con su trabajo y con el Estado, que tenga un primer compromiso con el país y luego con cualquier institución partidaria con la cual se identifique. Ahora, Raúl, no va a ser fácil el
quitar de la cabeza de muchos de esos empleados que serán cancelados que quien los sacó a ellos de sus puestos fue Leonel Fernández. Eso va a ser un lastre que va a tener que cargar la fuerza del pueblo, porque es difícil explicarle a un empleado que se ha quedado sin el sustento, que no puede pagar la casa, que tú le digas que tiene los tribunales para poder proceder, porque eso le hace bien a la patria. No, pero hay un primer tema. Yo creo que tú partes de una premisa falsa. Nada tiene que ver. Nosotros advertimos desde el principio que la división del viejo partido en el cual militábamos iba a producir su salida del poder. Eso es algo que si ustedes tienen un año, por lo menos viendo todas las declaraciones. Sí, pero Leonel se ufanaba a decir es para afuera que va. Nosotros, pues, claro, es para afuera que va y se fue y se va. Pero van a sacar un millón que secuestró el gobierno dominicano, que pretendía perpetuarse en el poder, ultrajando la Constitución, se fue, y qué bueno que se va. Raúl. Ahora, una cosa es la cúpula y una cosa son los empleados de carrera. Es que con la cúpula se va cerca de un millón de dominicanos que trabajaban en el gobierno del PLD. Se va mucho, Raúl. Yo pienso que según la Constitución y según la ley no deberían ir. Deberían irse solamente aquellos. Ahora yo le voy a llamar la atención a ustedes sobre algo. Sí. Miren, la ley de función pública fue aprobada en el 2008 y decía que para el 2016 tenía que haberse producido una evaluación de todo el personal técnico que está en las instituciones del Estado. Es cierto. Para decidir si se iban a incorporar o no a carrera. Y la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en el año 2012, decía que para el 2022, es decir, para dentro de 2 años, el 100% de los empleados públicos con vocación para ellos debía estar incorporado. Estar en carrera administrativa. Sí. Ahora, ustedes saben lo que pasó. En el año 2013, el Ministerio de Administración Pública detuvo la incorporación a la carrera administrativa de los empleados del Estado Dominicano. En el año 2013, en la parte inicial del gobierno del presidente Medina. Esto no lo afirma Raúl. Hay un estudio del Movimiento Cívico Participación Ciudadana y otras entidades de la sociedad civil publicado en abril de este año, que está referido en la nota de prensa que vimos ayer y que yo se lo puedo suministrar a ustedes, donde se revela eso. Y la propia institución de la sociedad civil que hizo el estudio dice que no se explica por qué eso ocurrió. Una pregunta. El gobierno del presidente Medina dilató inexplicablemente la incorporación a la carrera administrativa de los servidores públicos dominicanos, haciéndole un daño decisivo a lo que son los derechos de su propia militancia. En una actuación que verdaderamente pone de relieve lo que ha sido la conducta del anelismo durante sus 8 años en el poder, de llevarse de paro a las instituciones sin importar lo que ocurra. Una pregunta. ¿Quién era el ministro del Ministerio de Administración Pública? El mismo que estaba con el presidente Fernández. El mismo que estaba con el presidente Fernández, de manera que no se trata de pero ¿cómo se llama? El profesor Ramón Ventura Camejo, el mismo ministro. Entonces, escúchame, yo tengo la pregunta porque introdujimos el programa, comenzamos con el programa hablando y echándole unos piropos no muy bonitos a Ventura Camejo. Yo tengo la pregunta para que los amigos televidentes se den cuenta por qué mi posición con el señor Ventura Camejo. Tú sabes, Roberto, cuál es el porcentaje de empleados públicos que están incorporados a carrera hoy. ¿Cuál? El 25%. 25%. Wow, eso es muy poco. Y la idea era que para dentro de 2 años tuviéramos el 100%. O sea que vamos extremadamente dilatados. Sí, sí. Por eso el nuevo gobierno debe promover un relanzamiento de la carrera administrativa. Mira, Raúl, pero con más razón, si solamente el 25%, con más razón se van a llevar todo el mundo. El 75% se va. Sí. Pero ¿quién es responsable de eso? Sí, Ventura Camejo y Danilo Medina. ¿Quién durante los últimos 8 años interrumpió el proceso de incorporación a la carrera de decenas de miles de servidores públicos dominicanos? Sí, Raúl, pero el problema es que estos empleados, estos militantes del PLD, lo que recuerdan, lo que les retumba en su cabeza es a Leonel Fernández diciendo que para afuera que van, o sea, utilizando el mismo canto de guerra que utilizaron contra Hipólito. Hermano, yo no estoy en ese grupo. Yo conservo muchos y grandes amigos en las bases del viejo partido. Ok. De manera personal. Y debo decirte que no es lo que escucho en ellos. Porque yo creo que tú estás rotundamente equivocado. Okay. Habla con los peledeístas de la base para que parta, ¿verdad?
que una gente forme con Leonel, que precisamente Leonel Fernández era, como decíamos durante la campaña, la garantía para que muchas personas que prestaban servicio al Estado pudieran conservar su puesto de trabajo. Sin embargo, eso la cúpula del lanelismo no lo entendió. Por eso el fraude del 6 de octubre. Por Una eso cosa. todo lo que fue el proceso de obstaculización de que la Fuerza del Pueblo pudiera incluso participar como partido político en las elecciones. Raúl, una cosa. Me gusta conversar contigo porque tú eres una persona muy ilustrativa. Y, por ejemplo, ya yo no vuelvo más a decir con ese dato que me diste de que el 25% solamente está incorporado a la administración pública. Ese análisis que me hiciste, ya yo descarto o no volveré a decir que Leonel es cómplice de haber sacado de la militancia del PLD, porque si hacen el proceso como tal, más del se hubiesen 100%, asegurado. Del 100%, pues fuese menos la cantidad de PLDistas que se fueran del poder, Sí. o de sus trabajos, o de sus cargos. Pero una cosa, ¿no crees que bastaba ya con Leonel haber sido presidente 12 años? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué es que, o sea, en el PLD, pero Leonel dijo que era una fábrica de presidentes? Entonces solamente Leonel y Danilo, los presidentes. ¿Por qué no llegar a un punto en que ni fuera Danilo ni fuera Leonel? Porque solamente ellos dos. Mira lo que pasa, Roberto. En política no se trata de que tú aspires a algo o no. Se trata de que la gente te aspire. Eso lo escuché yo de un conspicuo miembro del comité político del viejo partido, a quien le preguntaron delante de mí si él aspiraba a la presidencia. Y él dijo, no, pero no se trata de que yo aspire. Se trata de que me aspiren, ¿verdad? De que hay una demanda. ¿Qué ocurre? El compañero Leonel Fernández estaba posicionado en el imaginario de gran parte de la población como el candidato natural del partido para retener el poder en las elecciones de ahora del 5 de julio. De hecho, si usted ve al director de estrategia de la campaña de Luis Abinader, un consultor extranjero que habló en estos días, decía claramente que con Leonel hubiera sido mucho más difícil. Yo no digo mucho más difícil, hubieran perdido las elecciones. Hubiera ganado nuevamente el PLD unificado alrededor del compañero Leonel Fernández. Lo que pasa es que el sectarismo, la mezquindad, se apoderaron de la cúpula del Palaciega y entendieron que no había manera de que pudiera retornar el presidente Fernández porque ellos probablemente no siguieran ocupando las posiciones muy relevantes que van a tener hasta el 16 de agosto. Y prefirieron que subiera el barco. Hicieron de todo, incluyendo promover un fraude electoral a gran escala el pasado 6 de octubre. Pero dicen pero los organismos internacionales dicen que ahí no hubo fraude. No, pero óyeme, pues tú no has leído, yo quiero juntarme que contigo. No lo he leído. Yo lo leo. Mira, amigo mío, yo lo leo todo. Mira, te falta por leer Ajá. el informe de la OEA. Pero ese es el informe de la OEA que dice que no hubo fraude. Había planteado que habían exigido Él está hablando de el software para la implementación del voto automatizado. Ajá. Y habían exigido la colocación de 9 capas de seguridad al software. Sí. El informe de la OEA revela la comisión de 21 irregularidades que pueden asemejarse a delitos electorales durante las frustradas elecciones municipales y que el mismo sistema aplicado el pasado 6 de octubre en las primarias internas del PLD. Okay. De forma tal que, mira, la historia está ahí la historia se construye. El tiempo nos dará la serenidad para ver los hechos. Porque la historia se construye, es que yo te voy a señalar, hermano mío, que Leonel Fernández en el 8 reventó a Danilo, cuando Danilo dijo, me ganó el Estado. Por eso era que Juan Bosch no permitía los grupos en el PLD. Bueno, mira, Roberto, tú eres un PLDista viejo. Yo ingresé al PLD muchos años después que tú. Yo entré en el 2001. Pero yo duré en el PLD 18 años, hasta el 2019. Y debo decirte que en mi experiencia personal, el grupismo en el PLD, el sectarismo, siempre fue prohijado por el presidente Medina y su equipo. Sí, fue el primero. Sí, fue el primero que lo hizo y lo hizo en las elecciones
del 2000, porque el candidato natural del PLD era Jaime David Fernández Mirabal. Y ahí comenzó el grupismo. Eso que el prócer Juan Bosch decía, alertando sobre las nefastas consecuencias del grupismo, lo vimos ahora durante este proceso, muy especialmente en lo que condujo al fraude del 6. Ahora, Raúl, Leonel debió de sacrificarse y no irse del PLD, porque el PLD, esa militancia que ahora va a salir del poder, del gobierno, de los empleos, esa militancia le dio 12 años a él como presidente de la República. Roberto, la primera prioridad que tiene cualquier hombre de Estado, cualquier persona que participa en política o en el servicio público, debe ser siempre los mejores intereses del país. En la República Dominicana lo que estaba cocinando el danilismo era la instalación de una dictadura, de un régimen autoritario. Claro que sí. Claro que sí. Pero Daniel es un dictador, Daniel es un dictador y yo he escuchado gente diciéndole hijo de la gran puta y diciéndole come mierda. Así oye, por cosas menos que esa, Hipólito metió preso como 5 periodistas aquí. Porque los regímenes autoritarios del siglo XXI no se imponen con armas, no se imponen con sangre, sino con la cooptación de las instituciones. Bueno. Danilo quiso perpetuarse en el poder. Cuando no pudo reelegirse, porque nosotros lo impedimos una nueva reforma constitucional en las calles, él quiso poner a un testaferro. Y bueno, ya ustedes saben cómo le fue. Entonces, en realidad, lo que tenemos primero es que luchar por la democracia. Tenemos que luchar por la estabilidad del sistema democrático nacional. Sí, señor. Y esa fue la primera apuesta y la primera prioridad que tuvo el presidente Fernández y los que lo seguimos. Raúl, se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo va la fuerza del pueblo en Santiago? En Santiago, básicamente, que es lo que más nos interesa. Mira, tú sabes que después del proceso se ha convocado un congreso del partido, que será el primer congreso en realidad que vamos a tener luego de constituido como organización política, que arranca el 6 de noviembre, y reina un gran entusiasmo en la militancia de nuestra organización por participar en ese congreso que va a definir ya de manera concreta los estatutos, la línea organizativa, los roles de los diferentes estamentos del partido. Y bueno, entonces nosotros sí le aseguramos al pueblo dominicano que vamos a hacer una posición firme, una oposición decidida, pero constructiva, al gobierno que se va a instalar. Le deseamos la mayor de la suerte, naturalmente, en beneficio del país, pero nosotros jugaremos nuestro papel. Tiene que tener suerte, sí, porque con esta crisis, este país quebrado que viene, y el sector productivo, y el sector productivo que no está produciendo nada. Lo que nos esperan los dominicanos no es paja de coco. Así es. Yo creo que es un momento bien difícil para el país, pero esperamos que con la buena voluntad de todos y todas, sin color partidario, sin, radicalismo ideológico, podamos poner de nuestra parte para asegurar que la República Dominicana pueda volver a recuperar, el terreno perdido en materia económica y social. Muy bien, Raúl. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Raúl Martínez, miembro de la Fuerza del Pueblo, ex fiscal de Santiago y bueno, un líder político joven de Santiago. Muy inteligente. Muy inteligente. Nosotros hemos llegado hasta acá en el día de hoy, así que sean todos felices. Mañana estaremos de vuelta. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.